FM 89.1, Radio Universidad. Hola, buenos días para las y los oyentes y gracias por la comunicación. Bueno, José, en principio lo que se está viendo desde afuera del sistema sanitario, por así decirlo, es ya una baja concreta de los casos. Por supuesto, nada está resuelto, no se terminó nada, pero sí creo que empezamos a notar, ¿no?, el efecto de la vacunación en territorio, ¿no? Sí, claramente, digamos, es algo que es incontrastable o irrefutable, para decirlo, para aquellos que descreen del escenario de las vacunas, porque estamos atravesando en este momento un momento de bajas en las consultas del coronavirus que, por supuesto, sabemos que vamos a tener en 15, 20 días una repercusión del movimiento de gente en este momento por las vacaciones de invierno, la vuelta con una presencialidad más extendida a lo escolar, pero que en este momento es evidente, y eso las explicaciones uno no las puede simplificar solo en las vacaciones de invierno, sino que hay mucha población, o hay un gran porcentaje, no sé si mucha, un gran porcentaje de la población vacunada, y entonces eso ha modificado, ha contenido ese escenario. Ahora viene todo el desafío de poder llegar con las segundas dosis y, como vos bien dijiste en la introducción, ir, primero no relajar, ¿no? O sea, para nosotros la verdad que vamos como, bueno, voy a hablar en particular, voy como muy desconfiado con respecto a los momentos donde baja la cuantía, porque esa adrenalina que nos hace que el sistema funcione en el momento de mayor demanda, se relaja y por supuesto que tenemos ahora es el momento de atender todo lo que podamos, las patologías desatendidas, para ver si la variante Delta nos trae complicaciones a futuro. Además, digo, José, que si no me equivoco, el pico, ¿no?, del año pasado se dio más agosto, o menos para esta altura, ¿no?, del agosto, año. Exactamente. Lo que pasa que nosotros en el pico que hemos tenido en este año hemos triplicado, no recuerdo si triplicado o más todavía lo que fue el pico de agosto del año pasado. Por eso claramente nosotros tenemos un impacto de la vacunación. Pero como vos bien decís, sí, estamos totalmente de acuerdo. La semana récord del año pasado fue en agosto, por lo cual nosotros a agosto le vamos a tener el respeto que corresponda a este momento epidemiológico. Me parece que sin relajar, digamos, traslado esto más que nada con el objetivo de cualquier cosa que hablamos, tiene como objetivo final que la gente se siga cuidando, ¿no? Porque ya hemos pasado por estos momentos, y además para trasladar de eso, la verdad que para los que hemos tomado por ahí 5 días de vacaciones después de 2 años, es difícil cuando bajás de ese ritmo de atención. Estos momentos son como raros, entonces es como que hay que prestarle atención a todas las patologías desatendidas, hay que tratar de ver a la mayor cantidad de pacientes posibles que tienen abandonadas sus otras patologías y estar atentos por esto de la variante Delta. La vacuna para los chicos, ¿qué crees que puede pasar con ella? ¿Te parece que es necesaria? Porque, a ver, en algún momento, recuerdo sobre todo cuando se discutía, ¿no?, la presencialidad, ¿no?, sí o no, en las escuelas, bueno, hubo mucho de los chicos no se contagian, ¿no? Me lo dijo mi pediatra, siempre, perdón que me ríe un poquito, digo, en alguna declaración de alguna persona por ahí, ¿no? Y la verdad que nosotros desde aquí decíamos, che, miren que los chicos también se contagian, ¿no? Y me parece que es un dato a tener en cuenta. ¿Vos creés que es necesaria la vacunación en chicos, digo, de entre 14 y 18 años, más o menos? Mira, hay que tener en cuenta que la vacunación ha cambiado el grupo etario. Nosotros antes no teníamos personas de 30, o no teníamos en su mayoría, y en este momento el promedio, o sea, en todo lo que fue la famosa segunda ola o el segundo pico, hemos tenido mucha gente de 30, de 40 años, por lo cual que ese grupo etario vaya bajando porque los grupos de riesgo y los mayores están vacunados
y la circulación sigue estando, hace que ya la población que estamos poniendo en discusión sea una población que claramente, si va bajando la edad, empieza a ser una población que siempre supimos que eran de alguna manera, para llamarlo con comillas de por medio, ¿no? Porque después quedan las declaraciones ahí, pero eran como vectores de transmisión, ¿sí? O sea, sí tenemos en claro que los virus respiratorios en los niños son virus que ellos los trasladan. Después, lo que estaba evidente era que los niños no tenían en gran cantidad cuadros clínicos. Ahora que los nenes trasladan los virus respiratorios es algo evidente y pasó toda la vida. O sea, basta cualquiera, bueno, vos lo comentás, cualquiera que tenga niños en edad escolar sabe que a la segunda semana o a la semana de haber empezado empiezan los mocos, empiezan los resfríos en todas las salas de todos los maternales, los jardines y las primarias como mínimo, y eso se traslada a las casas. Por lo cual, la vacunación para niños es necesaria. Yo creo que esa discusión de si era necesaria desde el principio es evidente que no lo era. Después podemos discutir si la disponibilidad de tenerla en un momento o en otro hubiera sido la mejor o la peor, o si fue la mejor o era una mala estrategia. Pero que creo que ahora la vacunación es necesaria, no solamente porque puedan tener condiciones clínicas, sino porque esos mismos anticuerpos son los que evitan que si cursan la enfermedad asintomático, que no se lleguen a contagiar, porque por más que vayan asintomáticos, ese que contagia también transmite. Entonces tiene ese doble objetivo. Estamos hablando con José María Malvido, él es médico especialista en enfermedades infecciosas e infectólogos, trabaja en el Hospital de Morón y en el Balestrini aquí en San Justo. Luz Salomón, protocolo mediante, desde casa te quiere hacer una pregunta, José María. Sí, ¿cómo te va, Luz? ¿Qué tal, José? Buen día, ¿cómo estás? Con respecto a esto que decías recién, ¿no? Es necesaria la vacunación en los chicos. ¿Se va a poder vacunar a los chicos con las mismas vacunas que ya se están utilizando? Se habla de, bueno, este nuevo contrato con, en realidad, la donación, en realidad, de Moderna que hace Estados Unidos. Esas vacunas serían destinadas a los menores porque son las que estarían o están en proceso de aprobación para los más chicos. Pero ¿se habla o se podría llegar a vacunar a los adolescentes con las vacunas que ya están circulando en nuestro país y con las que ya fueron inoculados el resto de la población? Hablamos de Sinopharm, de Sputnik, de AstraZeneca. Bueno, no todas las vacunas están habilitadas para los niños menores, pero ya tenemos ahora bajado la edad hasta hacia los 15 años en las poblaciones para las vacunas que tenemos en circulación. Yo creo que es algo difícil de trasladarle a la población el por qué una vacuna sí, por qué una vacuna no, y me parece que sí es importante que estén disponibles para poder principalmente dar respuesta a este grupo, que fue el grupo que inicialmente generó a través de las organizaciones de padres el reclamo, y por eso decía yo que uno podría discutir si deberían haber estado o no en disposición en otro momento, que es el grupo de los niños que tienen factores de riesgo o los adolescentes que tienen factores de riesgo. Entonces son situaciones particulares para las cuales obviamente se van a habilitar las vacunas que tienen la habilitación para esa edad, que no son todas, y digo porque ya a esta altura me parece que la gente ya tiene un lío entre todas las diferentes vacunas, y la diferencia tiene que ver con esto, cuál está aprobada, cuáles tienen un mecanismo de acción de una manera o de otra, pero la población, digamos, a la que seguro hay que apuntar es al niño o al adolescente con factores de riesgo, con el objetivo de, si todos sabemos que los niños sí pueden portar el virus, pero no manifestar clínicamente, bueno, así fue inicialmente con todas las poblaciones, ¿no? El factor de riesgo era una sumatoria, era edad más factor de riesgo, después fue edad, y bueno, así fue bajando hasta que se llega al edad sin factor de riesgo. En los niños me parece que va a ser lo mismo, va a ser progresivo.
Ujú. Esta va un poquito más para el infectólogo que para el médico en sí, pero con respecto a la variante Delta, de la cual hablaste hace un ratito, se habla ya de una variante Delta con circulación comunitaria en países como Paraguay, bueno, en lugares limítrofes, y que quizás ya dejemos de contar los casos, ¿no? La semana pasada decíamos son 29, son 28 que llegaron de afuera y uno de contacto estrecho aquí en nuestro país. Bueno, ya dejaríamos de contar los casos puntuales porque pasaría a ser de circulación comunitaria la variante Delta aquí en la Argentina. ¿Cómo se analiza esta variante? Se hablaba de que era quizás más contagiosa que letal. ¿Esa baja en la letalidad tiene que ver con la vacuna precisamente, como decíamos recién, o es parte y parte, o realmente la variante Delta no es tan letal como una variante anterior que ya conocíamos de COVID-19? No, la vacuna en este caso, digamos, la vacuna no va a ser la que modifique las características del patrón de la variable. Sí, la variable se sabe que es muchísimo más transmisible y al aumentar la cantidad de transmisión o de casos, aumentar la posibilidad de casos graves, digamos, por una cuestión exponencial. Con respecto a si es más letal o menos letal, es verdad que se va viendo que en relación a ese grado de mayor exponente vinculado a la transmisibilidad, no su letalidad no aumenta 3 o 4 veces como sí lo es lo exponencial con respecto a la transmisión. Ahora, la dificultad de esto es evaluar y por eso la necesidad de la vacunación, de generar la mayor cantidad de inmunización antes que una variante que se transmite más fácilmente avance sobre aquellos que no están vacunados o sobre aquellos que están vacunados. Vale aclarar porque a mí me hizo ruido lo que dije hace un ratito con respecto a lo de los nenes. Siempre tengamos en cuenta que el objetivo de la vacunación es que si alguien se enferma, la enfermedad se curse de la manera más leve posible. Claro. Digo, no es que persona vacunada, persona exenta de COVID-19, porque si no, llegaríamos a un punto donde diríamos, estas personas son las que van a trabajar, estas las que no, estas son las que se quedan, las que se exponen, estas que no. No, la idea es amortiguar la situación de casos graves, y eso está siendo evidente en las guardias de las salas de esperas con menor gente, en la ocupación de camas, y básicamente en lo que fue siempre el mayor problema, que es las camas de UTI. Ahora, yo en lo personal creo que va a haber un rebote producto de la movilización de la gente y la vuelta a las clases dentro de un tiempo. Ahí veremos en cuánto de ese rebote está incluido la variante Delta, porque ahí es otra cosa que parece tan obvio como desde lo epidemiológico a tener en cuenta, que es que estamos en un mundo totalmente globalizado, entonces que las variables entren o no es cuestión de días y de tiempos y de ver cómo, de qué manera alguien va poniendo la mano para tapar la gotera, pero en algún momento el agua va a caer, digamos, y en este caso es lo mismo. Sí, de hecho, desde el Ministerio de Salud, un poco esto se afirmó en más de una oportunidad, ¿no? Diciendo, la Delta va a entrar, lo que tenemos que intentar es tapar todos los agujeritos, por decirlo de alguna manera, y utilizando esa metáfora clara, José María, que usabas vos, ¿no? Como para que esa llegada tarde en suceder y en el mientras tanto el plan de vacunación avance lo más rápido posible, ¿no? Esa era la estrategia, básicamente. Sí, yo creo que las semanas epidemiológicas y la coincidencia con esto de las vacaciones de invierno, que digamos algo, yo siempre trato de hacer ejercicio, digo, si uno se para y ve alrededor de su familia y ve que dentro de su familia hubo mucha gente que se movió, no importa si se movió a una plaza, a las plazas que están llenas de chicos con razón, porque llevan mucho tiempo encerrados y con muchas restricciones, o si se movió a una provincia o lo que fuera, pero todos sabemos que tenemos alrededor gente que se movió, o alguno de nosotros se habrá movido por las vacaciones, y la vuelta a las clases es casi una cuestión de sentido común, saber que toda esa ida y vuelta de gente va a generar una repercusión. El tema de eso es la repercusión más la variante Delta más
más menos, digo, o más cómo le vas restando vacunando más gente, digamos. Esos son los movimientos que se están mirando, digamos. Tenemos los ojos en eso y sigo insistiendo. Y en las patologías no atendidas. Este es el momento en el cual uno tiene que de alguna manera atender a los pacientes que están desatendidos, ¿sí? Sí. Totalmente. No, digo, jefe de infectología del Balestrini, jefe de infectología y centro de infecciones de la Clínica Modelo de Morón y además docente de la Universidad de La Matanza en la carrera de medicina, ¿no? Estás atravesado por todos las profesiones que estuvieron desde primera línea de batalla hasta las que quizás se tuvieron que reconvertir en este momento de la pandemia. Contame un poco cómo surge detrás de los barbijos y qué es lo que planteas en este diario de pandemia, que me imagino que hablas desde varios puntos de vista, ¿no? Justamente por tus profesiones. Sí, y hablo también como papá y como persona que va por la calle. La verdad que detrás de los barbijos surgió como un elemento interno y propio de saber desde... Nosotros empezamos a atender los primeros casos de coronavirus porque somos un hospital cercano al aeropuerto de Ezeiza. Entonces ya de entrada tener australianos internados en un lugar que atiende habitualmente a una población de Puerta de Hierro, de la obra del padre Bachi, o sea, de toda una zona que tenemos otro tipo de población, ya era algo que me imponía una cuestión de una situación que se veía que iba a ser diferente al habitual, y eso de tener un escenario diferente me llevó a escribir y empezamos a vivir también la situación de estrés mucho antes, porque preparar para el COVID a un hospital en el conurbano en La Matanza y con cercanía al aeropuerto de Ezeiza era todo un escenario. La verdad que lo empecé a escribir como un elemento de catarsis propia, en principio para un portal, y algún periodista me dijo: escribí todos los días, cuando todo esto termine te va a quedar un libro, y uno lo hace con esa idea, con la idea no de promocionar nada, sino de poder contar nuestra parte desde adentro. Mucho tiempo pasamos la pandemia sin saber mucho de la afuera y enterándonos de la noticia casi con un rebote de un par de días. Y sí, por supuesto, con respecto a lo que vos decías de los docentes, yo creo que ahora en estos momentos de mesetas o de baches podemos ver cada tanto, ¿viste? Asomamos la cabeza de esto de las olas y vemos todo lo que nos pasó a todos, ¿no? Por supuesto que los docentes también han atravesado. Yo no me considero, siempre digo que soy un médico que hago docencia porque tengo respeto por el oficio del docente, pero creo que sí, todos nos tuvimos que retransformar, y detrás de los barbijos que lo pasamos a escribir en Instagram, que hay podcast también, porque en algún momento tuvimos la necesidad que lo mismo escribíamos, ponerle la voz, porque contarlo con los tonos y con entrevistas a diferentes gentes de diferentes lugares del país también nos parecía otras realidades mostrarlo, y que tendrá como objetivo que pueda en algún momento ser algún libro como testimonial, y en eso estamos. Tiene la idea de eso, de mostrar cómo nos atravesó a todos desde nuestro lado de primera mano, digamos. Es simplemente alguien que llega, lo hacemos con una compañera, y hoy en día estamos preparando el libro con una periodista también, de personas que estuvieron en la primera mano con los protagonistas, en nuestro caso siendo protagonistas, y en el caso de la periodista que nos acompaña entrevistando a periodistas, a personas en la primera línea de diferentes rubros de todo el país. Así que esa es la idea, de dejar testimonio. Sí, José María tiene así como un acercamiento al periodismo. Me acuerdo, Barrilete Cósmico, ¿puede ser? En FM Freeway, sí. ¿Era? Me parecía. Sí, nosotros hacemos radio, hacemos porque lo dejamos por una cuestión casi por lo que contaste, por la pavada que contaste recién. Claro, porque llegó una pandemia. Nos atravesó a todos, y la verdad que cuando volvió la radio, yo soy comunicador de la Sociedad Argentina de Infectología, y hay veces que también hay que ser cuidadoso entre lo que uno le pide a la gente y lo que uno va habilitando. Obviamente que yo tengo muchas ganas de estar en un estudio de radio, pero bueno, hoy en día estamos jugando un poco con la tecnología y hacemos un programa de radio por Zoom, que lo pasamos por Instagram, que de radio no tiene nada, pero con la misma mística. Así que sí, hacemos Barrilete Cósmico. Ahí va. José María, muchas gracias por este rato.
No, no hay por qué. Gracias a ustedes por permitirnos hablar y transmitir eso, que por favor, sin querer ser dramático y entendiendo que está bueno que los nenes se rían y que todos podamos tomar un poco de sol y de distancia, pero saber que esto no se terminó y que va a tener que ser parte de nuestro diario, así que no valga la redundancia, no nos relajemos, sigamos atentos y a vacunarse todos los que puedan, aprovechen los turnos por todos lados de diferentes variables que hay, ¿sí? Fuerte abrazo, gracias. Gracias, un abrazo para todos y todas. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.